compleja, sino que es... ya, empezó la grabación. Bueno. Esto es se lo presento, es una garantía bancaria. Todos nosotros en el país escuchamos hablar de centros poblados y el escándalo de los 70.000 millones de pesos que están más embolatados, están más perdidos que el hijo de Lindbergh cuando se perdió por allá. Lindbergh fue el primer hombre que atravesó el Océano Atlántico solito en un avión. Él llegó de atravesar el Océano Atlántico y se le perdió el hijo por allá como en el año 1900, antes del Titanic, y nunca apareció el muchachito, por eso es que se hizo más perdido que el hijo de Lindbergh. Entonces, esto es una aceptación, esto es una garantía bancaria. ¿En qué consiste una garantía bancaria? Vamos a entenderlo desde el ejemplo. Hay un señor que se llama JMS, que existe allá en Santa Marta, que se llama aquí para estos efectos mandante. Y hay otro señor que aquí se llama Inversiones Tatatá, que es el beneficiario de este documento. ¿En qué consiste? Entre JMS e Inversiones hubo un acuerdo comercial. Ese acuerdo comercial vale 895 millones de pesos y subyacen en una factura que es la 1885-463-20. Entonces, Inversiones le ha vendido una mercancía que es el subyacente de esta operación el 24 de abril del año 2015. ¿A quién se la vendió? A Inversiones. Pero por la cuantía o porque Inversiones no ha sido buena paga o porque Inversiones no tiene una muy buena reputación como referente de pago o porque es la primera vez que se está haciendo una operación de este calibre con este cliente. Inversiones ha dicho, mira, yo te voy a hacer esto, yo te voy a hacer el giro, pero por favor garantízame el pago. Y con eso él cubre su riesgo crediticio, porque en caso de que Inversiones no pague, él no va a hacer ningún reclamo, no va a establecer un proceso jurídico ni nada por el estilo, sino que se va al Banco de Occidente y le dice, señor Banco de Occidente, usted me garantizó la operación con este señor por 895 millones de pesos, yo vengo a pedirle 895 porque este señor no me ha pagado. El Banco de Occidente verifica que efectivamente Inversiones no le haya pagado al señor y se lo paga. ¡Pum! Le da 2 días hábiles para que él se consiga el dinero. Si no se lo consigue, entonces le abre o toma del cupo de crédito que JMS tenga con el Banco de Occidente una porción de ese cupo y lo activa por 895 millones de pesos. Con un crédito que va ¿cuánto tiempo? 6 meses. Consecuentemente con lo anterior, el cuento ese de que la garantía que había dado Itaú no se sabía es un embuste. ¿Por qué es un embuste? Porque para que ustedes le den una garantía bancaria, tienen, en mayúscula, en negrita, en cursiva y con tamaño 200, tienen que tener un cupo aprobado por el banco. Para que en caso tal de que ustedes no lleguen a pagar, el banco no es bobo y tiene que recuperar su dinero. Él viene enseguida, activa un crédito, del cupo de crédito que ustedes tengan, viene activa y le dice, bueno, ya te pagué esta plata, ahora te la estoy prestando, ya le pagué esta plata a él, por lo tanto ahora tienes conmigo una deuda a 6 meses a tal tasa de interés. Y si fuera de 70.000 millones de pesos, que era lo que estaba ahí de garantía, obvio que las partes tenían que saberlo. Entonces, ese cuento de que no, que era una garantía, que no se supo quién la firmó, que no sé qué, que el banco dijo esto, que aquel, eso es un embuste. Eso que se lo digan a una persona que no maneje bien esto. Y si no es así, entonces se adulteraron, falsificaron todos los documentos y el que tenía que verificar que la garantía estuviese presente en ese banco no hizo la verificación del caso y ahí sí podría haberse perdido lo que es. Porque todas las operaciones a nivel Estado, en teoría, deben ir garantizadas. Para que el Estado, o sea, nosotros, no perdamos ese billete. De lo contrario, nosotros tenemos que colocar ese billete vía impuestos.
Pare de contar. Salimos del Estado y nos metemos en esto. Eso es una carta o garantía o aceptación bancaria, en donde el uno acepta esas condiciones. ¿Cómo funciona este? Bien, se entrega la mercancía el 20 de abril del año 2015. ¿Quién se la entrega? Inversiones a JMS. De ahí para adelante empieza a correr un término. Cuando ahí les dicen 895, eso ya debe ser masiva, menos retención, menos ICA, menos todo lo que venga. Eso ya debe ser el valor. Entonces, como está amparado en un cupo de crédito, generalmente se hace en valores cerrados. Pero cuando el banco paga, el banco pide el documento con el que va a pagar. En este caso sería una factura. Y al tener el documento que va a pagar, entonces sí, ahí puede ser 894, 993, 480. Podría ser. O puede ser 893, 500 o el valor que fuera, pero nunca será superior a 895, porque fue lo que acordaron, fue lo que garantizaron, o fue lo que la entidad financiera, hasta donde la entidad financiera se compromete a pagar. Entonces, si nosotros empezamos a leer bien esto, por aquí te dice, por cuenta y que el banco pagará por cuenta y orden de fulanito de tal en un plazo de hasta 92 días el incumplimiento que llega a presentar el mandante, que también lo pueden encontrar con el nombre de ordenante. Entonces, ¿cuándo se hace efectiva una garantía bancaria? Cuando el que es incumple. ¿Y cuándo debe darse ese incumplimiento? Hasta el día 25 de julio del año 2018. ¿Y qué pasa si el 25 inversiones no va al banco a hacer efectiva la garantía? Se perdió todo. Porque el banco dijo, señor, yo te garantizo hasta el 25. Si me la vienes a cobrar el 26, no te la puedo pagar, porque mi contrato llegó contigo hasta el 25. Si me la vienes a cobrar el 24, no te la puedo pagar, porque el 24 todavía no se ha vencido. O vienes el 25 o vienes el 25, pero no puedes llegar ni antes, ni mucho menos después. ¿Qué situaciones se pueden presentar? Sí, está garantizado por 895, pero inversiones despachó 1.200.000. No, yo llego hasta los 895, porque fue lo que le garanticé a él. Ahí la diferencia, ese problema ya es suyo. Yo llego, eso lo resuelve usted con su cliente. Yo le garanticé a mi cliente, en este caso JMS, que le iba a acompañar hasta los 895. Si usted le dio más plata, no ha debido. O hicieron otro acuerdo por allá del cual yo no tenía conocimiento y que no puedo entrar a jugar ahí porque yo no le he garantizado más de 895. Primer caso. Segundo caso, inversiones dio en el trayecto entre el 24 de abril y el 25 de junio 200 millones de pesos. Y y después van a ser efectiva esta garantía el día 25. Ah, bueno, entonces como yo tengo 895 garantizados, pero el tipo te pagó 200, te pagó la diferencia. Listo. Y en ese caso, si el que fue entregó más mercancía y eso llega hasta los 895, se lo pagan. Claro que se lo tienen que pagar porque él garantizó la operación hasta 895. Listo. Tercer caso, me quedé sin plata. Estoy ahora del lado de inversiones. Me quedé sin plata. Me quedé sin plata. ¿Qué problema? Me quedé sin plata en mayo. Viene junio y tengo que pagar las primas y no tengo la plata. Pero tengo este documento que vale 895 millones de pesos. Me voy al banco y te digo, me voy al banco y le digo, banco, puede ser el Banco Occidente o puede ser otro banco. Digo, banco, no tengo plata, pero tengo este documento, que es una garantía porque me la van a dar, le echo el cuento completo. Y el banquero muy probablemente me lo compre. Se llama al otro banco, por ejemplo, de la vivienda al Banco Occidente, la vivienda llama al Banco Occidente, aquí se presentó fulano con esto, ¿es verdad? ¿Es mentira? Sí, sí, es verdad. No, no es verdad. Esta, por tanto, se la voy a comprar. Apenas la vivienda le diga al Occidente que se lo va a comprar por otro teléfono, Occidente llama a JMS y le dice, vendieron la garantía.
la voy a negociar con Davivienda. Cuando vayas a pagarme a mí, yo le doy el dinero a Davivienda. Ah, bueno, listo. Y se recompone ese asunto ahí. Porque estos documentos son negociables por endoso. Imagínense un cheque por fechado. Ya. Imagínense un cheque por fechado. Claro, en unas condiciones diferentes a las de un cheque, pero la figura es como un cheque por fechado. Listo. Ya tenemos esta garantía. Ahí están las condiciones de la garantía. La forma como se cubre el riesgo del crédito o cómo se garantiza una operación. El Estado garantiza las operaciones a través de esta figura, en caso más la póliza de cumplimiento. En caso tal de que se incumpla alguna de las condiciones, se hace efectiva la garantía. Pero para hacerse efectiva la garantía, todos los tres elementos, banco, Estado, cliente o contratista, pues contratista del Estado y cliente para el banco, tienen que estar enterados de la situación. Razón por la cual en el cuento de centros poblados hace falta un pedazo. Y ese pedazo o está del lado del Estado, muy probablemente sea así, o está del lado de el banco, de centros poblados, perdón. Del lado del banco no creo que esté, porque ningún banco va a pedir una garantía por 70.000 millones de pesos sin él a su vez tener garantizado esa operación. Ahora, por ese monto no iría no iría un solo banco, tendría que ir en forma sindicada, como lo dije al inicio de la clase. Entonces a ese cuento le faltan varios pedazos. Pedazos que se vendrán sabiendo si Dios lo permite con el transcurso del tiempo. Pedazos que nos toca pagar a nosotros. Situaciones que lastimosamente son el pan nuestro de cada día. Pero esos 70.000, ahí hay plata de ustedes, hay plata mía, hay plata de todo el mundo. Y vamos a tener que pagar, indudablemente. Indudablemente. Móntese en el potro el que se quiera montar. Porque una cosa es lo que de pronto se puede decir en la tarima y otra cosa es lo que ya viene cuando estén montados en el caballo. Acuérdense de ese dicho que dice que una cosa piensa el caballo y el otro el que la ensilla. Entonces son situaciones diferentes. Bien, ¿cuándo se hace efectiva esta garantía? Cuando hay un incumplimiento. Profesor, ¿y qué pasa si paga el día que es? Si paga el mismo 25. Si él paga el mismo 25, no le hacen efectiva la garantía. Por eso es que corren los 2 días hábiles. Porque cuando el dueño de esta garantía, en este caso inversiones, se presente al banco y diga, hoy es 25, dame mi plata, el señor dice, sí, cómo no, esperemos las 48 horas para yo hacerle el giro, porque de pronto el otro va a pagar el mismo día y yo no le puedo pagar a alguien que ya te ha pagado a ti. Esperemos a ver si de pronto está en un canje ACH, alguna cosa, y ahí corren las 48 horas. Si en las 48 horas no hay nada, bueno, señor, aquí está su plata, y una vez el Banco Occidente llama al otro y le dice, ya le pagué, acuérdate que tienes activo un crédito en estas y estas condiciones. ¿Dónde se ve la parte esa del crédito? Observen la cláusula séptima. Vencidos los 2 días citados, el banco cobrará intereses por la operación que se extiende por 180 días con amortización de intereses y capital al vencimiento, es decir, como si fuera un crédito de tesorería como el de los 550 que vimos en clase la otra vez, con una tasa del 17.25% efectiva anual más los intereses moratorios en caso tal de que esté haciéndose, llegado el incumplimiento de la obligación, y equivalentes a la tasa de mora vigente a la fecha en que llegara a ocurrir la misma, sin que en ningún caso supere la tasa de usura vigente en dicha fecha. Listo. Ahí está. El banco te amarró.
le voy a pagar el billete, pero si me incumples, me tienes que pagar ese dinero con sus intereses y su capital dentro de 6 meses y al 17.25. Y si no me pagas al 17.25, te voy a cobrar ese interés corriente más la respectiva mora. Por lo tanto, las garantías son muy buenas cuando ustedes tienen un cliente de dudosa reputación. De dudosa reputación para el pago. Pero generalmente el que tiene dudosa reputación para el pago quizás no tenga una muy buena relación con el sector financiero. Consecuentemente, con lo anterior, queda como fregadito que les pidan una garantía. Porque ustedes no van a garantizar una mala paga, ustedes garantizarían una buena paga. Porque esto es algo, imagínense como servir de codeudor, pero no es exactamente un codeudor. Porque el banco no es un deudor, aquí no se hace solidario de la deuda, él la garantiza, que es diferente. Y aquí no va IVA, no va retención, no va nada de eso. Eso tiene que ser después de impuesto y cada uno asume el impuesto que tiene que asumir. Vendedor asume su impuesto, comprador asume su impuesto, yo como banco asumo el 4 por 1000 y se lo cobro después al otro, eso sí. Como banquero, si voy a asumir un 4 por 1000 sobre los 895 millones de pesos, que ya es una cifra considerable, se lo cobro al otro. Y si hay una comisión por giro, se la cobro al otro. Y si hay un IVA que se desprende en la operación, se lo cobro al otro, porque no puedo asumir esos gastos como banquero. Entonces, es una operación que se estructura sin dejar puertas abiertas ahí por ningún lado, y el que queda beneficiado aquí, ¿quién se beneficia al final de todo esto? Aquí está. El beneficiante es el señor Inversiones, fuera, que es el que en este caso tendría la sartén por el mango. Eso es una garantía bancaria. Cuando esa garantía bancaria se da en el territorio nacional, esta se llama de esa manera. Cuando esa garantía bancaria se da una, para garantizar una operación en el exterior, entonces ya esta es otra cosa diferente. Esto es un letter of credit, esto es una carta de crédito. Ahí está. En este caso es eso es como la Federación Rusa de Ahorros Bancarios, una cosa así traduce eso que está ahí. Y esto es una Open Young Stock Company, una compañía abierta al mercado, es lo que le está diciendo ahí, con un código SWIFT, que es el código de transmisión, las cédulas que tiene cada uno de los bancos, que está avalando la media bicoca de 250 millones de euros entre junio 29 del 2009 y hasta julio 19 del 2010, teniendo como beneficiario un señor que se llama Smelser Production Inc., que queda en las Islas Británicas, no, en las Islas Virginia, colonia británica en la Bahía. Y ahí tiene, aquí al contrario, aquí es, te pago ese dinero si me cumples con la entrega de la mercancía en las condiciones en que pactamos. ¿Y quién le va a pagar a quién? El banco ruso. ¿A quién le va a pagar? A quien tenga que pagarle, en este caso a Smelser. Smelser, sí. A Smelser es el que le tiene que pagar. Siempre y cuando cumpla las condiciones de entrega, tiempo y todo lo demás que pactaron las partes. Obviamente el banco va a pagar esos 250 millones que están ahí, pero después se lo tiene que cobrar al otro, a su cliente. ¿Y quién será su cliente? Bueno, el cliente es el que expidió a quien solicitó la aceptación. Pare de contar. O el que solicitó en este caso la carta de crédito. Eso es una carta de crédito internacional de carta, para hacer letter of credit, para ser más específico, que arranca, como lo ven ustedes, con el nombre de garantía bancaria, un bank guarantee. En otras palabras, usted como exportador se comprometió a entregar 10 hamacas
con hilos trenzados así, 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 empaquetada de esta forma, tal día, a tal hora y en tal puerto, en tal ciudad, si usted cumplió con todo esto y el cliente lo recibió a satisfacción, no hay ningún problema, aquí está su billete. En el otro no. En el otro es, no pagaste. Bueno, si usted no me paga a mí, yo voy al banco y yo cobro mi baño. Son dos cosas completamente diferentes. No sé si me estoy o no me estoy dando a entender. El uno se hace efectivo porque el que fue no pagó en el momento que tenía que hacerlo. La otra se hace efectiva porque el vendedor cumplió con las condiciones y necesita su dinero y él dijo, bueno, yo te llevo todo eso, pero vamos con una carta de crédito de tal manera que cuando yo entre en mi cuestión no tenga que estar correteando para estar pagándote. Tú vienes y me pagas a mí. Ya. Y ahí están. Son dos figuras completamente diferentes, pero que ambas subyacen en una operación comercial. La una en un territorio nacional, la otra fuera del país. Y con eso poco a poco nos vamos metiendo en otro tipo de condiciones. No sé si escucharon en las noticias que los bancos rusos, que una de las medidas que se tomaron por la cuestión esta de Ucrania fue vetarle o bloquear los códigos SWIFT de los bancos rusos. Y los rusos no fueron bobos. Putin será lo que sea, hasta un hijo de Putin, pero no es tonto. Lo primero que hizo fue pagar los intereses que le deben, todos los países se deben plata entre ellos mismos, los intereses que tiene por las deudas contraídas. Y para poder pagar los intereses, adivina qué, ahí tengo que tener los códigos SWIFT abiertos, de lo contrario no puedo hacer la transferencia. Y cogió y se las devolvió. Bueno, quieren que le paguen, entonces ábranme los códigos. Ya, listo. Entonces, cuando se la volteó, ¿qué más le tocó hacer a todas las entidades, a todas las cuestiones estas internacionales, a todo el sistema financiero? Pues tiene que abrirlo porque yo no voy a cargar con toda esa plata y te la voy a llevar. Se tiene que ir en una transferencia. Ya. Entonces, cuando uno empieza a ver esas mecánicas, uno dice, oye, verdad que sí, tiene razón. Ahora, ¿por qué es la pelea entre ellos? No es por cuestiones religiosas, no es por cuestiones geográficas, bueno, geográficas sí un poco. No son por cuestiones de nacionalismo ni patriotismo, es por todo el yacimiento de gas y de petróleo sobre el cual están de pie los ucranianos. Y esa pelotera no viene desde ahora, viene desde la época de Catalina la Grande en el año 1400 y pico. Por allá podrán imaginarse ustedes cómo es la cuestión. Entonces es muy, muy compleja porque hay mucho dinero de por medio, ya que estamos tocando la parte rusa. Bien, ¿qué preguntas hay sobre la garantía bancaria? Y necesito saber si la habían trabajado antes para proceder con los números. Bien, gracias a ese elocuente silencio se ve que no, entiendo que no se ha trabajado con. No, no la hemos trabajado. Perfecto. Entonces, vamos a trabajarla como si la negociáramos. Para eso sí tengo que tener un monto. En este caso, 895. Tengo que tener una fecha de inicio que me la da el contrato y una fecha de una fecha final y una fecha de negociación, una maduración. Paso a explicar. Fecha de inicio, la que me diga el contrato, 24 de abril del 18 hasta el 25 de julio del 18. 24 de abril del 18 al 25 de julio del 18. En lo anterior, esto tiene 92 días, que es, digamos, el plazo completo de la operación. Pero resulta que un día cualquiera me quedé sin plata. Y para el efecto que quisiera darle, me quedé sin plata el 15 de junio del 18. Entonces, abren dos. Toda la operación da 92 días.
pero esta operación está madura en 52 días. Por lo tanto, hay un pendiente de 40 días. Ok. Entonces me voy para matemáticas financieras y me hablo con alguien que tenga plata. Sector financiero o no sector financiero. Alguien que me pueda negociar esta factura. Y le digo, mira, hoy es 15 de junio. El día 25 de junio yo tengo un documento por el que me darían 895 millones de pesos. El problema es que yo necesito el dinero es hoy. No lo necesito dentro de todo ese tiempo. Lo necesito es hoy. Y necesito vendértelo. Me lo compras. Le muestro los papeles, se hace una cuestión esta, no sé qué, bueno, listo. Bueno, vamos a hacer la operación. Ok, vamos a hacer la operación. Eso significa que el que tiene que, miércoles lo puse al revés, vamos a ver si me deja, así sí me dejó. Eso significa que el que tiene que traerse ese dinero de allá para acá. Por lo tanto, aquí tendré un valor futuro y aquí tendré un valor presente. ¿A qué tasa lo vamos a negociar? Voy a poner aquí un ejemplo cualquiera. Vamos a suponer que vamos a negociar esto al 12%. Efectivo anual, obviamente. Entonces aquí me regreso. En vez de calcular un valor futuro, que voy a calcular un valor presente. ¿Un valor presente de quién? De estos 895. Me lo voy a traer del futuro, es decir, me lo voy a traer dentro de 40 días para acá, para saber cuánto me van a descontar de este billete. Listo. Entonces, ¿qué tengo que calcular aquí? Valor presente. Voy a hacerlo de las dos maneras. A mano, como hicimos ahorita, y en Excel. Primero va a mano. Este señor que está aquí, por 1 más esta tasa que está aquí al año, elevado a 40 días que hay en 365. Eso me daría 883 millones 953.214. Pero yo había negociado, o yo esperaba recibir 895 millones de pesos. Consecuentemente, con lo anterior, tengo un costo financiero de 11 millones de pesos, que vendría siendo mi costo financiero. Y si lo quiero calcular en porcentaje, sería igual a este señor de aquí entre este señor de aquí. Es decir, que este chancecito me costó el 1.234. ¿Qué constituye este 11 para la empresa? Un gasto financiero. Si lo miro desde el lado del gasto. Si lo miro desde el lado del ingreso, para hacerme líquido tuve que haber cedido 11.046.000 pesos. ¿Cómo lo va a registrar contabilidad? Bueno, ya eso que lo hagan allá los contadores. Pero fue lo que me costó. Esos 40 días de liquidez me costaron 11.46.000
786. ¿Y en Excel cómo sería? Ok, entonces en Excel te digo, llamo a la función BA, que se llama valor actual, y él me va a preguntar, oye, ¿cuál es la tasa? Y uno le va a decir 12%. ¿Cuántos periodos son? ¿A cuánto tiempo son? Ustedes le dicen 40 días de 365 que tiene el año. ¿Por qué 365 y no 360? Señor, el plazo de esta aceptación, de esta garantía, fue de 92. 92 no es un múltiplo de 30. Tienes que trabajar con 365. Si hubiese sido un múltiplo de 30, trabajarías con 360. Bien. ¿Cuánto es el pago periódico? No, señor, no hay ningún pago periódico, ahí es un valor futuro. ¿De cuánto es ese valor futuro? De miércoles. De 895 millones de pesos. ¿Y cuánto me va a dar eso? Ahí está. Le va a dar 883, 953, 214. Colóqueme la fórmula enseguida. Y más faltaba. La fórmula 1 y aquí va la fórmula 2. La fórmula 3. Claro, pero la fórmula 3 ya es fácil. Eso es E10 de E8. ¿Y qué pasa si este señor paga el billete? Sí, está bien. Está bien que pague el billete, lo único es que no me lo va a pagar a mí, ya se lo tiene que pagar al banco, porque ya yo negocié el papel. Ya tiene que entenderse con el que yo negocié el papel. Pregunten. Ok. Entonces vamos a guardar este archivo. Voy a ponerle miércoles. Poner el nombre aquí de y aceptación con la fecha de hoy, 19/03/2022. Y de una vez se lo subo a la plataforma de Teams para que les quede ahí, llegado el caso de que vayan a estudiar esto. Porque muy probablemente va a salir en el seguimiento, que de otras cosas no tengo muy claro cuándo va a ser.